Buenas noches, profesor. Le saluda Antonio Guanuco. Y en esta oportunidad voy a exponer la evaluación integral del curso de economía. Y bueno, básicamente vamos a tocar temas muy importantes como, a grosso modo, como el tema de la política monetaria, todo tema relacionado al comercio exterior, ¿no? Como las variables para críticas para exportar a China, valor agregado, diversificación productiva, exportación, el ciclo económico y sus fases y planes de acción estratégico, ¿no? Más o menos. Y la política monetaria en cuanto a el impacto del Banco Central de la Reserva en el financiamiento de las pymes. Eh, Considerando los diferentes objetivos e instrumentos de la política económica, monetaria y fiscal, cambiaría. ¿Cómo creemos que el cambio significativo en la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva afectaría las decisiones de diversificación y financiamiento de una pequeña o mediana empresa? En este caso, la pyme, ¿no? En Perú, y que busca expandir su producción. A ver, el Banco Central de Reserva, el BCRP, incrementa su tasa de referencia para controlar la inflación y reducir la liquidez del mercado. ¿Hay un impacto? Sí, este impacta a las pymes por dos vías por lo general, ¿no? Cuando están con un financiamiento, mm, netamente hay un impacto en el financiamiento, ¿no? Y cuando hay un impacto en las inversiones. Con respecto al impacto en el financiamiento, los bancos incrementan ya las tasas para créditos de capital de trabajo, ¿no? Las pymes pagan primas de riesgo más altas, a lo que encarece el financiamiento y frena la toma de nuevos préstamos. O sea, ya las pequeñas empresas deciden no endeudarse ¿esto qué conlleva? A que quizás ya cierren. Entonces, hay otro impacto en las inversiones, ¿no? Aumenta el costo de oportunidad del dinero, que en este caso viene a ser la tasa de descuento en proyecto, y los planes de expansión física, ya sean compra de maquinaria o apertura de nuevos locales, ya pierden la rentabilidad proyectada, ¿no? Y ya los planes ya se postergan para algún tema de financiamiento, ¿no? Un ejemplo, una pequeña imprenta o cualquier negocio como tal, ¿no? Cancela la compra de una maquinaria digital de último modelo, ¿no? Porque la tasa de préstamo bancario tiene un cambio de 14 al 21%, ¿no? A la larga, esa máquina va a salir demasiado cara. ¿Qué opta el emprendedor? Por reparar o conseguir máquinas de segunda mano, ¿no? Si el gobierno implementara una política fiscal expansiva con un aumento en el gasto público para la infraestructura, ¿qué sectores económicos en Perú menciona al menos tres? ¿Cree que se beneficiaría más y por qué? Explica cómo este beneficio se traduciría en una mejora de las empresas dentro de estos sectores. Eh, para nadie es novedad que siempre cuando hay esta política fiscal hay tres sectores que siempre son los más tocados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sector construcción, el sector metal mecánica, el sector industrial básicamente, ¿no? Y el sector transporte y logístico, que es una actividad muy cotidiana, ¿no? En el Perú, ¿no? El sector construcción recibe directamente licitaciones públicas para el tema de carreteras, puentes y hospitales, ¿no? Entonces, este trabaja a la mano con el gobierno, ¿no? En el rubro de metal mecánica, bueno, provee insumos clave como estructura de fierro, cemento, tubería y maquinaria. Tenemos en este caso incluso el tema de una empresa acá en el Perú, CIMA, que es una empresa metalmecánica de construcción de barcos, ¿no? Entonces, se ve beneficiada en este caso, ¿no? Y el transporte y logística. El sector transporte es uno de los sectores que mueve la economía acá en el Perú. Definitivamente
es la pieza donde interconecta la economía. Si tenemos el servicio de transporte con errores o con problemas, sí, definitivamente hay un impacto en la economía del Perú, ¿no? ¿Cómo ayuda, cómo ayuda esto a las empresas a reducir costos? A ver, ahorro en tiempo de tránsito. Eh, Esto es para el tema de transporte, ¿no? Conectar zonas productivas con el puerto del Callao o el puerto de Chancay reduce las horas de viaje, más aún si están relativamente casi cerca, ¿no? Eh, Menores gastos operativos, reduce el consumo de combustible y disminuye efectivamente, ¿no? Acá se ve beneficiar el sector transportes y el sector de construcción van de la mano. Me construyes carreteras y si antes me demoraba en llegar del puerto de Callao al puerto de Chancay 4 horas, ahora con esta carretera eh, llego menos tiempo y por ende mis costos operativos reducen, ¿no? Y por ende también, ¿no? Al reducir los costos logísticos sobre la venta, las empresas mejoran sus márgenes. Claro, o sea, bajo un poco los precios, pero cauto más clientes, ¿no? Él es el gerente de una empresa peruana que exporta productos tradicionales a China. ¿Cómo impactaría el escenario de hiperinflación sostenida en Perú en tu flujo de caja, tus márgenes de ganancia y rentabilidad esperada de tu negocio? Aunque la empresa facture sus ventas en dólares hacia China, la hiperinflación interna desarticula su negocio por otro motivo, ¿no? Acá tenemos el problema con el flujo de caja, la comprensión de los márgenes de ganancia y la caída de la rentabilidad, ¿no? Con respecto al flujo de caja, los costos locales, ya sea la planilla, empaque, transporte, va a subir a diario. Entonces, si el tipo de cambio no sube tan rápido como la inflación, los dólares recibidos no alcanzan para pagar los gastos diarios. Claro, o sea, hablar de, de inflación es afectar directamente tus costos, porque hoy tienes programado unos determinados costos, la moneda sube una caída y ya el día de mañana tienes que pagar el doble. Es muy delicado el tema este. Comprensión de los márgenes de ganancia. En el mercado chino los precios se fijan por oferta y demanda internacional. Las empresas no pueden trasladar sus costos internos al cliente en China, reduciendo su margen hasta operar en pérdidas, ¿no? Eh, Caída de la rentabilidad. La volatilidad elimina la capacidad de proyectar presupuestos confiables, destruyendo el entorno de capital. Claro, al tener un escenario muy sensible, eh, no es un escenario confiable. Es decir, un ejemplo, si hoy proyecto yo a tener ingresos, no sé, si me ocurre en el día como pequeño emprendedor de 3.000, el día de mañana tengo problemas en la moneda, pierde valor, ya no tengo ese ingreso proyectado de 3.000, ¿no? Sino ya tengo de 1.000. Entonces, eso a la larga, en mis costos de ingresos mensuales sí me afectaría. Entonces, eh, la mortalidad es algo muy sensible que no se puede en teoría controlar en un país, ¿no? Porque te, te altera todo, todos tus costos, ¿no? Además de la inflación, ¿qué otros factores económicos y externos mencionan dos debería considerar cuidadosamente al elaborar un plan de negocio internacional para esta empresa, basándote en la información sobre el comercio internacional y ventajas competitivas del país? Justifican las elecciones, tu elección de factores. A ver, más allá de la situación nacional, la gerencia debe vigilar dos variables internacionales clave. Acá es el crecimiento del PBI chino y los costos de fletes marítimos, ¿no?
China es el principal comprador de minerales y productos industriales peruanos. Eso sí lo sabemos muy bien, incluso desde épocas antiguas. Siempre los chinos han estado llegando al Perú por materia prima, ¿no? Su economía se desacelera, disminuye su demanda agregada y caen los precios internacionales. Los costos de flete marítimo. Las tarifas de transporte marítimo y combustible cambian con frecuencia en las rutas globales. Si los fletes suben mucho, el producto peruano pierde competitividad frente a países competidores más cercanos a Asia. Claro, o sea, acá los costos de los fletes tienen que mantener una tarifa estándar porque Perú como tal ya tiene competencia en manera internacional. Entonces, y los exportadores, los importadores están siempre evaluando tarifas cotizando y se van con el mejor operador logístico que le dé la tranquilidad en sus costos, ¿no? Por ejemplo, si el envío de un contenedor congelado de arándanos hacia Shanghái duplica su tarifa marítima, la fruta peruana pierde margen. Efectivamente, nadie va a querer comprar un producto donde sus costos de flete sean demasiado caros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tocas a un mercado. Yo te compro tu producto con un precio muy elevado. A mi público final, si le vendía a 12 soles el kilo, ahora le voy a vender a 30 soles. Entonces, ya afecta, todo va en cadena desde la parte inicial, ¿no? Acá tenemos el ciclo bueno, este de acá es básicamente describir las cuatro fases del ciclo económico, que en este caso es auge, eh, la recesión, recuperación y crisis, ¿no? Esto es básicamente lo que posiblemente podría pasar, llevándolo a un tema de emprendimiento, ¿no? Lo que podría pasar un emprendedor, ¿no? En su época de auge, el emprendedor vende, sus costos están controlados, hay abundancia y, y en épocas de recesión ya empiezan a caer las ventas por muchos factores, el tema del PBI, acumulación no deseada de inventarios, recortes en el presupuesto operativo, pero cualquiera sea el motivo, incluso, claro, o sea, la crisis económica del país también es un actor acá importante porque si, los, el- si no se logran controlar la economía y tenemos una inflación, ¿qué esperamos? No, no esperamos vender. Entonces empieza a caer. Ya, y luego pasas a una etapa de crisis, ¿no? Donde el punto mínimo de producción y crédito es muy restringido, ya no hay liquidez, ya empiezo a tener deudas con mis proveedores. Eh, Empiezo ya a no cumplir con mis compromisos de pago con los bancos, ¿no? Y te ves ya en la necesidad de reestructurar tu deuda, ya empiezas a negociar con los bancos, pero se podría decir, esa es la fase donde ya estás, tu empresa ya a un costado, ya prácticamente al borde de la quiebra, ¿no? Eh, y bueno, si eres un emprendedor que busca soluciones, y bueno, también va a importar bastante de cuánto has ahorrado, podría llegar a una fase de recuperación, donde ya recuperas la confianza con tu nueva entidad bancaria, tu consumo ya empieza a incrementarse, pero como mencionaba, el Estado juega un rol muy importante acá en controlar los precios, la inflación. Si eso se controla, ya las personas gastan menos, tienen un excedente de dinero para poder gastar, ¿no? En actividades o cosas que ellos consideren
importante, ¿no? O en algún caso se puede decir que consideren que ya pueden tomar ese dinero para gastar, ¿no? Y ya en esta fase ya empieza la fase de recuperación, te recuperas ya y vuelves al auge y así sucesivamente. El ciclo de, eh, el ciclo de la fase del ciclo económico, ¿no? A ver, tenemos acá otra pregunta de la evaluación. Considerando que los ciclos económicos generan fluctuaciones recurrentes, ¿qué estrategias generales de planificación a largo y mediano plazo debería adoptar la empresa para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que urgen en cada fase del ciclo? Acá tenemos a corto plazo, lo vamos a ver de manera táctico-operativo, proteger la caja y la liquidez inmediata, agilizar cobros a clientes, negociar mejores plazos con los proveedores. Es lo que yo mencionaba, si ya tienes problema con la liquidez, entonces con tus proveedores, extensión, no te pago a los 30 días, te pago a los 3 meses. O sea, cobro rápido y pago en más tiempo, que me permite poder capitalizarme y poder invertir en otros negocios. Mediano plazo estructural, reducir la vulnerabilidad comercial, diversificar clientes y líneas de producto y asegurar el financiamiento a tasa fija durante la fase de recuperación. Claro, es lo que una vez llevamos en clase con usted, ¿no? Esto de crear una línea de negocio es un tema de inversión, ¿no? Y tiene que ser bien evaluado, ¿no? Para ver cuánto es el margen de ganancia, ¿no? Eh, Largo plazo estratégico, sostenibilidad y eficiencia. Invertir en desarrollo tecnológico, capacitar al personal y mantener un nivel bajo de endeudamiento patrimonial. Es una de las estrategias también, pues, ¿no? De que nuestras deudas pasen a largo plazo eh, y así poder reducir el endeudamiento patrimonial, ¿no? Eh, La explicación de la diferencia del PBI nominal y el PBI real. ¿Y por qué es más relevante para una empresa analizar el PBI real al evaluar el crecimiento económico? El PBI nominal mide la producción total de precios corrientes, precios del año actual y contiene el efecto de la inflación. El PBI real mide la producción constante tomado en base a un año, ¿no? Elimina el efecto inflacionario para mostrar el volumen físico real de la economía. El PBI real permite calcular la demanda real y ajustar los planes de contratación, inventario y expansión con datos objetivos, ¿no? Acá básicamente es el PBI nominal, mide la producción total a precios corrientes. Y el PBI real mide la producción a precios constantes, siempre como tomando un año base, ¿no? Tomando como referencia un año base, ¿no? ¿Por qué el gerente general debe guiarse del PBI real? El PBI nominal en épocas de inflación hace parecer que el mercado está creciendo cuando en realidad solo subieron los precios. Y el PBI, y la decisión como PBI real es que el PBI real permite calcular la demanda real y ajustar los planes de contratación de inventario y pasión con datos objetivos. El Perú se especializa en la exportación de materias primas con bajo valor agregado, mientras que los países más desarrollados exportan productos terminados de alta tecnología. Analiza las implicaciones de esta estructura productiva para el desarrollo económico del país a largo plazo, considerando el deterioro de los términos de intercambio, mencionando el material. El Perú exporta principalmente recursos naturales, y eso viene desde hace muchos años, sin procesar el cobre, anteriormente el guano, todas esas materias primas, ¿no? Y a la vez importa productos manufacturados. ¿Cómo es?
te vendo en bruto y me traes el producto terminado, como el cobre en esos alambres, ¿no? Algo así. El deterioro de los términos de intercambio indica que con el tiempo los precios de los bienes tecnológicos importados suben a un ritmo mayor que los precios de la materia prima que vendemos. Claro, es cierto, yo te vendo mi materia prima a un bajo costo y tú me vendes el producto terminado a un precio mucho mayor. Efecto diario. El Perú debe exportar más toneladas de cobre o cacao para poder comprar la misma maquinaria importada. Consecuencia estructural. Esto limita la acumulación del capital y mantiene el país expuesto a los vaivenes de los precios internacionales. Acá está. Y bueno, una de las preguntas, a la luz de esta situación, ¿qué acciones concretas a nivel de política económica y estrategia empresarial podrían implementarse en Perú para fomentar la diversificación productiva y la incorporación de mayor valor agregado de sus exportaciones buscando beneficio económico sostenible en el tiempo? Bueno, desde el Estado, la política económica, crear beneficios e incentivos tributarios para empresas que inviertan. mm, Construir parques industriales y desarrollar conectividad logística entre provincias y puertos. En este punto, esto ya tiene que trabajar bastante en los gobiernos los actuales gobiernos que entran, ¿no? Y bueno, si eso lo trabajan en todo el Perú, la conectividad va a ser mucho más rápido, ahorran tiempo, costo, dinero, impactan los precios, precios más bajos, mayor movimiento en la mercadería. Fortalecer la educación técnica orientada a las necesidades del sector exportador. Claro, hoy por hoy estamos creciendo en el sector exportador y se necesita fortalecer la educación para el sector de exportación, ¿no? Esta es la política económica de parte del Estado. Y del sector privado, industrializar insumos locales, exportar café tostado de especialidad envasado con marca propia, en lugares de solo sacos de grano verde al por mayor. Claro, este es trabajo más del sector privado. eh, Salir afuera y empezar a vender el café de exportación, ¿no? Fomentar la asociatividad e integración con pequeños productores locales para realizar estándares de calidad. Acá esto trabaja el privado, trabaja eh, con las pequeñas asociaciones, ¿no? O sea, con los agricultores, dándole charlas de inducción para que puedan mejorar su producto. Porque por hoy la industria compra, se va acerca a los, a las personas que cosechan, no sé, los arándanos, ¿no? ¿no? Y tienen que de una y otra manera capacitar cómo poder sacar ellos un producto mucho mejor, mejorar, no sé, quizás el tipo de riego, y con la finalidad de mejorar su producto y ser bueno y puedan exportar a un precio mejor, ¿no? Acá tenemos como ejemplo grano verde, tostado, café de especialidad. eh, es más, metería acá el mango, el arándano también, ¿no? Que son productos que hoy por hoy son top en la exportación, ¿no? Conclusiones principales. Hemos visto acá que la gestión monetaria es conocer la política monetaria del Banco Central de Reserva y, bueno, permite que a las MIPES anticipar las variaciones en el costo del crédito y cuidar su liquidez. La planificación real, la evaluación empresarial debe basarse en métricas descontadas de la inflación e integrar acciones según la fase del ciclo económico. Competitividad externa. Exportar exige monitorear la logística internacional definitivamente y controlar los costos internos para no comprometer las utilidades. Claro, o sea, es controlar el precio y no perder, ¿no? Y así no se vean afectadas las utilidades, ¿no? Valor agregado es indispensable transicionar de la venta de los productos primarios hacia la industrialización y diferenciación de la oferta exportable. Y bueno, eso ha sido toda mi exposición, profesor. Espero que haya sido de su agrado los puntos que he tocado.